Perfecto. Entonces, continuando acá con la geometría, voy a terminar acá de dibujar entonces la cercha. Acá me equivoqué. Siempre tengan ojo con generar un punto de intersección en los elementos, ya que se vea ese pequeño vértice que está ahí en color cian. ¿Y eso por qué? Y eso también es lo bueno que tiene SAP o otros programas, no tanto si este, es que si yo no genero un elemento de conexión, no le digo al programa que estos elementos están unidos ahí. El programa quizás los considere como sueltos, ya que están bailando solos. Entonces, puede generar problemas en la convergencia del modelo, en los cálculos. O directamente el modelo no puede tener una solución, ya que el modelo va a ser inestable, ¿cierto? La estructura va a ser inestable. Entonces siempre tengan ojo con el que se generen estos elementos de contacto, estos elementos de unión, cuando ustedes hagan el dibujo. ¿Okay? Ahora, existe otra manera de generar acá, y lo vamos a ver la próxima semana, porque ya estamos cerca de la hora de término, generar el dibujo derechamente definiendo los nodos automáticamente a través de un bloc de notas, ¿ya? Como se puede hacer, por ejemplo, en otros programas, por ejemplo, Satellite, que yo inserto un bloc de notas y el programa automáticamente me hace cada uno de estos puntos, ¿ya? Entonces ahí lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces ya tenemos nuestro marco, nuestra cercha, y para continuar entonces, cierro acá la estructura, siempre cierra el space claim, ¿ya? Una limitación que tiene el modelo ANSYS es que me permite tener solamente un módulo abierto a la vez. Por lo tanto, si yo tengo Space Claim y el modelo abierto, el modelo que yo estoy teniendo acá, el nuevo que se llama Mechanical, abierto al mismo tiempo, el programa la solución no va a presentar, no se va a resolver el modelo, les va a lanzar un error y quizá ustedes no sepan qué problema tienen. Y es por eso, ya es porque están trabajando con los dos ANSYS al mismo tiempo. Entonces la licencia estudiantil no lo permite. Entonces acá esperamos que el modelo llame al Space Claim, a la geometría que nosotros dibujamos. Disculpa, se guarda solo. ¿Cómo Sí, cerrarlo? sí, se guarda solo. De hecho acá en la opción de geometría, en la pestaña principal en el Workbench, fíjate que va a ser un picto. Eso significa que el modelo ya está cargado, ya todo lo que están definiendo ya está ok. ¿Qué pasó? Déjenme revisar la geometría de nuevo. ¿Hay alguna duda, alguna consulta hasta acá? ¿Está todo claro? ¿Voy muy rápido, voy muy lento? No, vamos bien, a mi juicio. Eso sí, hay cosas que no las son todavía y obviamente todavía no sé. Ah, ya. Ya sé cuál es el problema que tuve. Eh, Acá ya es cierto, dibujé el elemento cercha, pero el programa no sabe la definición que tiene cada uno de estos valores, ¿ya? No sabe que esto es una línea. O sea, mal me explicó. El programa sabe que estos son líneas, pero no tienen propiedad, ¿ya? Acá hay una definición de ANSYS, ¿cierto? Que existen, por ejemplo, no sé si llamarlo plano, pero un entorno de dibujo y un entorno de modelo. El entorno de dibujo son elementos, ¿cierto?, que están ahí en el plano, pero que no tienen propiedad. ¿Okay? Eso quiero que lo tengan súper claro. Por ejemplo, y lo llevo a SAP, que más o menos un entorno amigable para ustedes, cuando ustedes hacen una línea en SAP, el programa automáticamente les pide definir la sección que tiene esa liga, ¿cierto? Les pide ahí de diga que diga eso, o sea, si una liga una columna y sale una pestañita, ¿cierto? Desplegable, que les diga si es una liga, no sé, una liga invertida, una liga 2050, una liga 2030, etc. Les pide que definan al momento de dibujar eso. Acá ANSYS es exactamente lo mismo.
si yo no le defino acá en especial las líneas, no así los elementos shell o elementos volumétricos u otros que aparezcan por ahí, que ya voy a definir cuáles son, ANSYS me pide acá definir en este apartado el profile, el perfil que tiene estas líneas, ¿ya? Para ello, entonces, ya. Para ello voy acá a Word, perdón, a Prepare, elijo acá Profile y defino acá entonces la opción rectángulo, ¿ya? Nosotros estamos acá en Sketch, me voy a Prepare, Profiles, y elijo la opción que más define o que mejor define mi viga. En este caso una sección rectangular de 6 centímetros por 6 centímetros. Defino entonces esa opción. Voy a mostrar aquí mi search en 3D. Defino entonces la opción de rectangular. Acá secundario voy acá a Edit Beam Profile para asignar la sección que tiene esta viga. ¿Ok? Pincho en este punto, no acá, ¿ok? Y ya voy a explicar por qué no acá. Pincho acá al lado, pincho los 10 milímetros y acá defino entonces la nueva sección. Y eso con cualquier elemento. O sea, si yo tengo una viga tipo IN, una viga tipo W, una viga tipo C, lo mismo. Siempre defino sus propiedades geométricas en este punto. ¿Ok? 60 y 60. ¿Por qué no acá? Porque si yo mal escribo, por ejemplo, los 10, el programa me trae un error en un principio, ya que siempre tiene que estar acompañado por las unidades, ¿ok? Entonces, tener un error de escritura en este punto puede generar un problema de definición de la geometría. Se puede hacer, sí, pero es más probable equivocarse acá que acá. Más que nada es eso. Ya una vez definido acá la sección que tengo, ¿cierto? 60 milímetros por 60 milímetros, ahí verifico. Entonces cierro acá la pestaña que está acá abajo, donde dice sys, cierro. Y para ver lo que he definido, me voy acá a la opción Display, Solid. ¿Okay? Y ¿por qué no está creado? Denme un segundo, entonces ¿qué se ve acá? ¿Sí? Ah, porque esto está con Sketch todavía. Entonces, hacemos un sketch, de un segundo, termino acá el sketch, ahí está, y lo sigo quitar con sugerencia. A ver, quiero cerrar esto. No, algo pasó acá, voy a tener que hacer el dibujo, discúlpenme. Cuando lo cerré parece que el programa malinterpretó esto. Deme un segundo, lo hago de inmediato. Entonces, sketch, line, entonces, min, 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 min. Deme un segundo, por favor. A ver si con esto no me cierra el dibujo. ¿Cómo lo borro y empiezo de nuevo? ¿Dónde Seleccionando elimino el...? como, como lo hacen en AutoCAD, arrastrando el cursor, seleccionando y eliminas todo, no hay problema. A ver, veamos ahí. Si no, no sé qué pasa. No sé por qué. Yo, no quiero superficie.
No sé si la opción line es la que estoy intentando mal, pero aquí me genera líneas y yo no quiero ver líneas. A ver. No, fit codes, no, tolerancia, no, automatic resistance. Ah, no tiene ningún sentido esto. Pero un segundo, a ver qué me genera áreas cuando yo hice antes la llantilla, me genera líneas. Ah, no sé qué pasa. A ver, creo que era líneas. No sé qué. Claro, no se lo vi. A ver, no, esto se lo voy a hacer a la mala. Denme un segundo y voy a buscar por qué pasa esto. No, no entiendo por qué me está generando, me está rellenando. Ya no debería ser así. Entonces voy a generarlo eh, de esta manera. Voy a generar tantas solo líneas solamente. Ya, voy a generar acá lo mismo. Voy a generar así. Bueno, empezar de esta manera con la clase. Voy a ver qué pasa porque sí, les comento la próxima semana. O le mando un correo con el post que pasó. Ahora lo estoy haciendo mal, a ver si se nota el dibujo. Ya está con curvas, que es lo que yo estaba buscando. Voy a generar entonces línea por línea hasta que el programa. A ver si funciona. No, se me tiró. Y acá, y lo otro igual. No, ¿sabes qué? Pueden que. No sé, los tres programas automáticamente me hacen un ángulo. No puede ser. No puede ser que no me deje. Yo pensaba no puedo hacer ninguna otra geometría sin que me rellene, así como para que explicar la parte de modelo. No, no, no veo. No quiero entender.
Chuta. Mira, no, no sé, te lo juro que hice la identidad antes acá. No andaba bien. Bueno, voy a tener que hacer otro modelo más simplemente más sencillo. Voy a tener que mandarle esto a ustedes para ver qué pasa. Ya, olvídense de esto, disculpen. Así es, nuevamente me trolea. Ya, voy a hacer una viga simplemente de 1 metro, ¿ok? Con sección rectangular, ¿ya? O sección, voy a explicar un poco el pequeño trabajo que me gustaría que hicieran. Entonces, voy a definir una pequeña viga, ya, plana, de 1 metro, de sección rectangular, de una sección 30 por 50, o 30 por 60, mejor dicho. Entonces, voy a generar acá la sección rectangular, voy a definir acá en bin rectangular, y voy a definir edit bin, y le voy a dar entonces la sección 30 por 60, ¿ya? 30 por 60 de alto. 30 por 60. Cierro acá la pestaña sys y para ver que efectivamente está asignado ese 30 por 60, yo me puedo ir acá a curvas, o mejor dicho acá en display, en create, ¿cierto? Pincho acá y listo. Ahí está mi sección 20 por, 30 por 60, perdón. Fíjense que acá está en el otro sentido que yo estoy deseando. Si yo necesito rotar esto, simplemente pincho acá en la opción Orient, ¿ya? Pincho la vía que yo quiero rotar, y acá le asigno, por ejemplo, pincho acá, y le pido que me rote en 90 grados. ¿Okay? Y eso también es súper importante al momento de modelar, ya que no todas las vigas, su eje fuerte es igual al eje débil, ¿cierto? No son vigas simétricas, por ejemplo, la viga HN, la columna HN. En este caso, por ejemplo, acá, C hay que girar, o el perfil L hay que girar. ¿Ya? Bueno, ahí está nuestra viga 2060, y voy a definir también, rápidamente, una nueva viga, o no, lo voy a dejar así por mientras, ya, solamente este elemento, y en la próxima vamos a definir otros más. Voy a cerrar entonces acá, close. Ahora, como yo previamente había abierto la opción modelo, ahora me aparece esta opción de actualizarlo, ¿ya? Yo lo puse de dos maneras, con el botón secundario, en la opción de modelo, le puedo colocar acá update, ¿ok? Y ahí el modelo automáticamente llama a la nueva geometría que yo definí, ya sea nueva, ya sea una modificación de la geometría hecha anteriormente. Y una vez que esté listo, bueno, va a aparecer el visto bueno nuevamente, o va a aparecer la opción que ya está para ser editable con estos rayos que aparecen acá. Ahí está la opción de progreso, ¿ok? Ahí dice que está cargando, ¿cierto? La geometría. Como les digo, esta parte de acá, el llamado entre modelo y geometría es bastante lento. Entonces ahí está el visto bueno, ya no hay problema en ello. Abro, doble clic la opción de modelo. Esperamos que abra acá, como les dije, muy lento. Ahí está, se está abriendo. Ahí está. Y otro modelo, ya, bueno, el programa lo definió automáticamente. Acá la opción de geometría, si yo hago, extiendo esto, me aparecen todas las líneas que yo dibujé, ya sea línea, volumen, etc. En el caso de la línea aparecen como bin, y al lado aparece el rectángulo que yo definí. Si yo defino nuevas propiedades, van a aparecer acá todo el listado de las propiedades que yo estoy definiendo.
Si yo defino elementos shell, acá aparece un shell, me va a pedir acá abajo el thickness, el espesor. Y si yo elijo un elemento volumétrico, me va a aparecer acá como solid, ¿ya? Y nuevamente, y acá abajo me va a pedir el material, ya en caso que yo tenga múltiples elementos y múltiples materiales, acá me va a pedir siempre el tipo de material que yo estoy definiendo. Por ejemplo, si yo hubiese borrado el acero estructural que está por default, y yo hubiese agregado, por ejemplo, en este caso, el modelo que estaba, el material que estaba definido en el ejemplo, que era un Douglas Fir, acá yo tenía que asignar, ¿cierto?, el Douglas Fir, ¿ya? En este caso del filo hormigón, o definir otro material que no sea el acero. El material, bueno, la opción es que yo estoy definido anteriormente, ¿cierto?, en la pestaña A1 de ANSYS en el Workbench, y la cross section, el modelo que yo definí, ¿ok? Acá yo definí un rectángulo y acá lo puedo volver a revisar si está todo correcto. El eje coordenada no lo voy a tocar por ahora y finalmente el mesh. El mesh es el mallado que yo defino en el modelo. No sé si ustedes saben o han escuchado la palabra mesh. Análisis de elementos finitos. Ya. En elementos finitos, ¿cómo lo abordaron? ¿Con elementos finitos o definición de elementos? ¿O con estas matrices que estaban viendo con el método inicial, el método de flexibilidad, el método de rigidez directa? ¿Cómo trabajaron ustedes elementos finitos? ¿O análisis matricial? ¿Aló? Que no sé a qué te refieres exactamente, no sé cómo responder. Cuando ustedes vieron elementos finitos, ¿cómo trabajaron la estructura? Ustedes la estructura la trabajaron con el método inicial, ¿cierto? El método de flexibilidad, que ustedes definían grados de libertad, ustedes hacían un pequeño desplazamiento de la estructura, ¿cierto? Con rigidez perfecta para encontrar la matriz K de rigidez, o aplicaban elementos finitos como tal, o sea, aplicaban una matriz local para, para después definir una matriz de rigidez global. Sí, vimos los dos métodos en el ramo de análisis matricial, Ah, ya, o sea, pero discretizaron una viga, o no. Esa es mi pregunta. no. Ah, ya, o sea, solamente trabajar con la Pero estructura sí, vimos los completa, dos métodos a nivel de, sí, vimos los métodos a nivel de estructura completa, una matriz por viga, una matriz por nodo, pero ya, no separarla en rectángulos pequeños como lo hacen los programas. ya, o no, no Yo solamente sé el la rectángulo, teoría de lo que hace el programa. ya, ya. Es que pregunto porque cuando yo di análisis matricial se veía un método obsoleto, que es justamente el que estoy explicando yo, que por ejemplo la matriz de rigidez, o el método, o se me olvidó el nombre, lo había dicho recién. Pero bueno, los métodos que les mencioné recién, anteriormente, el método de rigidez directa, el método de flexibilidad, que se me había olvidado, que yo, cierto, definía la matriz K como una matriz global, no desglosaba elemento por elemento, o aplicaba lo más cosenos directores, que era esta matriz A, ¿cierto? Que era igual a seno de alfa, coseno de alfa 1 o 0. No sé si vieron eso, o se le hace sonido. Una matriz Sí, A sí por la recuerdo, ahí, esa que materia alfa. después ya, eso entonces es el método de flexibilidad, el método de rigidez directa, no es el método que nosotros estamos buscando. El elemento finito hace una discretización de los elementos en sí, o sea, define una matriz de rigidez local. Ya, por ejemplo, si yo tengo esta viga de 1 metro, el método que ustedes vieron define la matriz completa, o sea, de 1 metro, derechamente. El método de elementos finitos tiene la opción de discretizar esta viga de 1 metro a 1 metro, 500 milímetros, ¿cierto? E ir definiendo cada uno de los elementos. Entonces, yo hacía esa pregunta porque son definiciones totalmente distintas, son similares, pero o sea, son similares en cuanto a lo que están buscando, que es una discretización, que es representar una estructura a través de una matriz. Cómo se representa esa matriz son métodos totalmente distintos. Acá la discretización, me imagino que ustedes lo han visto también en SAP, que a mayor discretización el resultado es mucho más exacto. No sé si han visto ustedes un cuadro de convergencia del modelo, que si yo tengo mucho más números,
voy a hacer aquí un pequeño dibujo. Si yo tengo, por ejemplo, un eje X, y acá yo tengo un eje Y, o sea, un eje X donde yo tenga el número de elementos, y acá yo tenga un eje Y donde yo defina mi valor teórico, ¿cierto? Mi valor F, por ejemplo, destinado acá como la fuerza o el desplazamiento, o tal alguna cosa así, y acá yo tenga entonces el número de nodos. Entonces, este gráfico va a estar dado, por ejemplo, va a tomar un curso así, ¿ya? Imaginen que esto está derecho. ¿Qué quiere decir? Que yo parto, ¿cierto?, de un valor bastante lejos de... Ahí se ve un poco mejor. Yo parto de un valor que es un poco más lejos, ¿cierto?, de mi valor teórico, y llego, me aproximo bastante al valor real, ¿ya? Ante un mayor número de nodos. ¿Qué implica eso? Que claramente mi número de nodos, al ser mayor, el costo computacional también va a ser mayor, y también va a generar cierto, bueno, claro, un costo computacional mayor nomás. Ahora la pregunta es, ¿cuántos elementos tengo que definir yo para que el modelo sea lo más exacto posible? O también definir cuán exacto yo quiero que sea el modelo. Quiero que sea una diferencia de un 5%, un 1%, un 10%. Esas preguntas son bien válidas, son válidas en el momento de hacer un modelo, o sea, y esas preguntas tienen que hacérselas ustedes, ya sea un modelo en SAP, en ITAP, en SAFe, etcétera, en todos los programas comerciales de neto finito, hay que hacérselas. Entonces, se han definido, según la oficina, varios criterios sobre ello, pero acá como no estamos en oficina, no existen criterios, ¿ya? Entonces, un criterio que podemos optar también es justamente hacer un análisis de convergencia, ver para cuántos modelos, o de hecho, si también va a ser una pregunta de la tarea que se le va a asignar, hacer un análisis de convergencia para ver cómo va variando las respuestas si yo voy aumentando un número de modelos. O sea, ¿es significativo o no es significativo? Son preguntas cuantitativas que ustedes tienen que hacerse. O mejor dicho, no son tanto de cuantitativas, son de cualitativa, la calidad del modelo, la calidad del mallado. Entonces, el mallado responde justamente a eso, a la cantidad o a la definición de estas subdivisiones o estas divisiones que tiene el modelo en sí. Entonces, en este aspecto, no sé si a usted le parece que este mallado está bien o está mal. Yo creo que no es correcto, se puede definir un poco más. Entonces, para ello, yo puedo definir acá en la opción de sizing, pincho acá mi viga, y le digo acá que yo quiero que el tamaño del elemento, ¿cierto? O el número de elementos, el número de divisiones que quiero que presente, no me está ofreciendo, ¿sabes qué? El número de elementos, entonces, el tamaño del elemento, si esta viga mide 1 metro, que por ejemplo sea de 1 milímetro, ¿ya? O quizá de 1 centímetro, para que no gastemos tanto elemento. Entonces yo vuelvo acá a hacer la opción de Generate Image. No le puse, no le asigné aplicar. Entonces ahí definí el edge y ahora le doy generar y ahora fíjense que aumentó considerablemente la cantidad de elementos que están asociados. Ahora, si esto fuese un elemento sólido, claramente este mallado no es correcto. ¿Por qué? Porque existe una relación no uniforme, ¿cierto?, entre el ancho, el alto y el espesor o el grosor del elemento, ¿ya? Entonces este elemento ya claramente no corresponde, no estaría bien definido. Pero como es un elemento BIM, estas opciones de ancho y alto son meramente visuales, ¿ya? Están presentes para que ustedes visualmente vean que existe esta opción acá, pero no afectan esta distribución, esta distorsión, no afectan el modelo. ¿Okay? Aún así, si ustedes quieren ver, creo que está acá, claro, si ustedes quieren ver cómo el modelo está, si está bien o está mal, ustedes pueden cambiar acá la opción de Display Style, el Element Quality, o por ejemplo el radio jacobiano, con la opción MapDL, y claro que no le va a mostrar ningún color porque, o no le va a mostrar ninguna distribución de colores, no así en otro ejemplo que vamos a ver más adelante, que se ve una distribución de colores
de elementos que están bien, o elementos sanos, que se les llaman, o elementos que están derechamente mal configurados. Entonces, para ir finalizando, hicimos este mallado. Cuando veamos otro tipo de elementos hay que tener otras configuraciones, ¿cierto? El mallado, por ejemplo, acá tenemos solo un mallado, si respetamos este volumen, si hacemos que esto sea un volumen, este tendría siendo un mallado hexaédrico, ¿cierto? Y también está la opción de hacer un mallado triangular para elementos shell, elementos 2D, o un mallado tetraédrico para elementos 3D, ¿cierto? Que estos tetraedros son conformados por 4 triángulos. Entonces eso también genera afectan el modelo en sí, afectan los resultados. Entonces un mejor mallado define también un buen modelo. Para finalizar entonces, las condiciones de borde se aplican acá donde dice análisis estructural. Yo voy a ingresar entonces, en este caso, un análisis, un apoyo simple para esta pequeña viga. Lo voy a definir acá entonces en los extremos. Pincho acá donde dice con un punto, pincho, que aparezca acá el definir ese punto. Y el otro extremo igual. Mantengo el botón control presionado para que seleccione ambos elementos. Ahí están los dos seleccionados. Y le pongo a aplicar. Entonces ahí la viga queda simplemente apoyada. Y para tener una carga, voy a entonces aplicar acá nuevamente análisis estructural, insertar, le voy a colocar entonces acá una fuerza, ya, acá en force, y acá esta fuerza yo la puedo aplicar tanto en el nodo, ¿cierto? En uno de estos elementos, como en el cuerpo o en la línea general, ¿ok? Yo voy a aplicar entonces en el nodo acá, yo elegí la opción acá, nodo, acá arriba ya tengo todas las opciones que yo puedo escoger, puedo elegir el elemento, ¿cierto? Elemento comunitario, como uno solo de estos cuadros, como elemento surface, que esto no aplica acá porque no tengo superficie, como elemento nodo, ¿cierto? Que son cada una de estas divisiones que aparece acá, superficie, que aquí tampoco aplica porque no tengo superficie, la línea, que es lo que yo estoy mostrando acá, y los vértices, ¿ya? Acá una pequeña distinción entre vértice y nodo, ¿ok? Que me gustaría dejar clara, que este vértice es un punto en el espacio que no tiene propiedades mecánicas, es simplemente un punto inerte. En cambio, un nodo es un elemento, ¿cierto?, mecánico que tiene propiedades. Ya tiene número de Poisson, tiene número de elasticidad, tiene rigidez, etc. Entonces, hay que tener siempre clara esa definición. Hay otros programas que hablan de K-point, acá se habla de vértices, pero para que ustedes lo tengan claro, cuando ustedes cogen un punto, si un punto sin material, sin definición, es derechamente un punto como tal, se puede eliminar, no va a afectar el modelo. Pero si ustedes eligen un nodo, ese nodo tiene propiedades, tiene ejes locales, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y yo entonces voy a definir ese punto, voy a definir, ese nodo, perdón, voy a definir acá entonces, acá donde está la fuerza, dice define B, yo elegí entonces por componentes, aplicado en el eje Y, ¿cierto? Con una carga de menos 5 newton, por dar algún valor, en el eje coordinado global. Ya si yo tuviese acá distintos ejes, acá sí me daría la opción de definir qué eje yo quiero aplicar. Ya si un eje que yo definí, un eje cilíndrico, un eje esférico, etc. O un eje que fue definido por mí mismo. Entonces, aplico acá, dejé de definir el elemento, aplicar y no dejé de definir el elemento. Qué grande que es ANSYS. El nodo que se puede aplicar tiene que estar creado con anterioridad. Cuando tú defines el mallado, el nodo ya se define por defecto. Ah, Ah, sí, creo que eso no lo hacen los programas. ah, O sea, creo que no, yo en los otros programas no puedo elegir un nodo a partir del mallado. El mallado lo hace cuando va a no hacer se el análisis. puede. Tú hablas de programas como ¿Se SAP, puede? ¿ubicas? Sí, como O Word 2020 ANSYS. no podía hacer eso, tenía que hacer un nodo aparte. No, lo que tú tienes que hacer ahí es, uno, dibujas un punto y genera la división del elemento, ¿cierto? Con edit, divide shell, divide Eso lines, es. y ahí y eso es generar un nodo, o sea, tú lo que haces es una división, ¿cierto? Del elemento macro,
en pequeños elementos, y eso es justamente un mallado, que es un mallado hecho a mano, ¿cierto? En NetApp uno define, por ejemplo, cuando hace los walls, y define los peers, los peers y los y se me olvidó el nombre, spandrel, ¿cierto? Yo tengo que dividir mi muro en pequeños cuadrados, ¿cierto? Por criterio 50 por 50 o que hayan tres, ¿cierto? Tres por nivel. Entonces, y lo más cuadrado posible. Entonces, esa división es un mallado manual que yo hago, ¿ok? Y yo puedo asignarle a esos puntos, ¿cierto? La fuerza. Y de hecho ahí también hay un punto importante y que lleva muchos errores, que por ejemplo si ustedes a un elemento shell en SAP le aplican una fuerza en el plano, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, si este es mi elemento shell, eh, por ejemplo, si este es mi elemento shell en SAP, imagino que está en 3D, ahí que se vea un poquito en 3D, y yo hago acá una división, ¿cierto? Por ejemplo, acá yo hago una división, imaginemos que tengo estos elementos acá definidos, ¿ok? Y yo aplico una fuerza en este punto, en el plano del SAP, aplico una fuerza, ¿cierto?, en plano del elemento shell, el programa, este punto va a virar, este punto se va a desplazar literalmente, va a tener un comportamiento, aplicar esta fuerza va a tener un comportamiento así, va a ver de esa manera, no lo va a tomar el elemento shell. Y eso porque justamente es por la definición del elemento, definición de este elemento shell que yo estoy asignándole a esta losa, que no toma carga en su plano, ¿ok? Y eso es importante. Entonces, claro, si yo tengo un elemento shell que no es capaz de hacer esta distribución, no tiene sentido. Entonces, aplicarle cargas horizontales a un elemento shell tipo losa o shell thin no va a tener sentido. En cambio, si yo aplico cargas verticales a este shell, a membrana, perdón, claro, tiene todo el sentido del mundo, porque si toma cargas, perdón, shell plane, sí toma cargas laterales, pero si yo aplico, por ejemplo, carga lateral en un membrane, no lo hace, tiene que ser cargas verticales. Entonces, ese tipo de cosas es importante tenerlas claras, ¿cachai? Y esos son errores que se van cometiendo. Volviendo al ejemplo, entonces, al final me desistí, no sé por qué no me tomaba el nodo, voy a revisar de nuevo esto. Yo les digo al tiro que ANSYS funciona un día y otro día no funciona. O sea, no es que ANSYS sea esquivo, sino que uno hace una pequeña definición, cambia un parámetro y el ANSYS dejó de correr. Y acá como tiene tantas pestañas todo esto, la verdad es que yo todavía no me acostumbro al programa en sí. Yo ocupo más CPDL, me manejo más en él. Pero bueno, de a poco ahí se va calibrando todo esto. Entonces, y como les digo, quizá un modelo a ustedes un día les funcione, lo van a abrir y al día siguiente algo les va a suceder. No me pasó a mí solamente, me pasó a sus compañeros en este pasado. Entonces, definí al fin y al cabo una carga distribuida en la línea, ya con una carga de 5 newtons. Si yo le pongo play a esto, no debería andar, porque me va a tener un problema acá, un warning, de justamente esta acá, de que el problema no es insoluble. ¿Y por qué? Y esto es, quedenlo claro, este elemento bin, y no pasa eso con el SAP, porque la SAP entiende que estamos trabajando en 2D. Acá si no lo sabe, no sabe que estamos trabajando en 2D. Por lo tanto, me falta una restricción que aplicarle. No sé si ustedes saben cuál es. Si se le ocurre cuál puede ser. Está simplemente apoyado en sus dos extremos, ¿ya? O sea, si nosotros vemos esto que está acá, con este dibujito que al final no sirvió de mucho, sería esta viga que está acá, ¿ok? Una viga simplemente apoyada en sus dos extremos, ¿ok? Con un largo de 1 metro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que ya falta? No sé si a alguien se le ocurre. Que no se muevan Z. Y no se mueve en Z, exacto. Pero, o sea, no se mueve en Z, en la restricción de apoyo simple hace que no se mueva en Z, pero que no rote en Z, ¿ok? En este caso que no rote en X, perdón, ¿ya? Entonces, para ello, yo defino acá, entonces, inserto acá un fixed rotation y le asigno que sea solamente restringida en X, ¿ya? De nuevo, análisis estructural, insertar fixed rotation, ¿ok? Entonces acá en fixed rotation, esta opción la dejo como free, acá la dejo libre y en Z la dejo libre.
O sea, esta viga puede deformarse en este sentido, puede deformarse en este sentido, en el sentido vertical y el sentido horizontal, pero no puede rotar en este sentido, ¿cierto? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces ahora, ojalá me funcione ahora, programa bastante esquivo, nice, ya está. Ahora el programa no me entregó ninguna solución, o sea, yo veo acá la solución de información, me entrega todo esta amarrada de texto, ya que esta amarrada de texto va a ser bien importante más adelante. Para ver la solución, yo o la ver la deformación, pincho con el botón secundario, insertar deformación total, ¿ok? Entonces, ANSYS, para yo obtener la deformación en sí, yo tengo que llamarlas previamente para ver qué cosa quiero ver, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver la reacción en este punto, tengo que medir esa reacción. Si yo quiero que me muestre, por ejemplo, eh, eh, no sé, a ver, el eje axial, ¿cierto? Ahí lo pido, la fuerza axial, o si yo quiero que me muestre el diagrama de momento, lo pido, ¿okay? Etcétera. Tengo que yo definirlo. Ahora, no tengo que volver a correr el modelo, sino que a cada botón secundario le pido que evalúe todos los resultados, ¿ok? Y ahí el programa lo va a entregar. Entonces yo tengo mi diagrama de momento, ¿cierto? Con un valor máximo de 0.625, que esto ustedes lo pueden verificar teóricamente. Mi diagrama de fuerza axial, ¿ok? Claramente no tengo fuerza axial, por eso que hay un día a la menos 14, ¿por qué no tengo fuerza axial? Porque el diagrama es cero, es sencillo. Porque no hay fuerza axial, ¿cierto? El diagrama es cero. Por eso es que ahí va a decir como cero. La deformación total, ¿cierto? Es 5 por 10 a la menos 6. Esto está en metros. Acá están las unidades, en metro, kilogramo, newton, y etcétera. Y finalmente la reacción en ese eje, ¿ok? Que debería ser en el eje X de 5 newton, ¿ok? Entonces ahí está el modelo trabajando, ¿ok? Fíjense que este es el total, no es solamente de un eje o de un vértice, ¿ok? Eso, entonces eso vendría siendo a básico, a modo básico lo que es ANSYS, Workbench. Ya la siguiente semana vamos a entrar con geometrías más complejas y yo voy a entregar la primera tarea que va a ser más que nada análisis estático y una pequeña definición teórica de esto, ¿ya? No va a ser una tarea muy compleja con un análisis muy extenso de ello, pero la idea es que ustedes la vayan desarrollando de a poco, son cada 3 semanas, pero son 3 semanas de plazo de entrega, que les voy a mostrar acá la programación para que lo vean. Y acá está la fecha de entrega del trabajo, o sea, se la puede dar el 27, tienen el 3, el 10 y el 17 para entregarla. Y bueno, ahí siempre se puede discutir, se puede hacer un poco más para entregarla quizás el viernes de esa semana. La idea es que avancen de forma paulatina y como les dije, esta primera tarea va a ser enfocada netamente en un análisis estructural, ¿ok? Para que ustedes se vayan familiarizando con el programa. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta.